bienvenidos a todos a este espacio del Centro Municipal de Emprendimiento. Sé que varios ya nos conocen, ya han estado siguiéndonos. Bueno, dicen que quizá los audífonos. ¿Me escucha mejor? ¿No? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces aquí estamos bien. Entonces, bienvenidos a todos a este espacio del Centro Municipal de Emprendimiento en su modalidad virtual. Aquí tenemos algunas personas que sé que nos han seguido desde hace mucho tiempo, pero para las que no, quisiera hablarles un poquito de lo que es el Centro Municipal de Emprendimiento, ¿verdad? Nosotros somos la dependencia de la Municipalidad de Guatemala que apoya a los emprendedores que tienen una idea de negocio o un negocio puesto en marcha. Pues lo hacemos a través de dos tipos de programas. Una parte que es de sensibilización, donde promovemos el emprendimiento como una oportunidad para todos los vecinos de la ciudad de Guatemala. En esta parte tenemos las conferencias virtuales como la que tenemos el día de hoy y también el curso de animación emprendedora. Un curso donde explora el espíritu emprendedor de los vecinos y buscan una idea de negocio. Y luego los programas de formación. Estos son programas de larga duración que duran de 9 a 15 meses y también los tenemos divididos en dos. Incubadora de negocios, que es para proyectos con algún tipo de innovación, puede ser la mejora significativa de un producto o servicio, puede que atienda nuevos mercados, puede utilizar la tecnología para la mejora de procesos, o también puede ser que estos emprendimientos apoyen los objetivos de desarrollo sostenible. Y luego tenemos otra parte que se llama Escuela de Negocios. Esto surgió para apoyar a los negocios o emprendimientos vinculados a la administración municipal, ¿verdad? Entonces aquí atendíamos a personas de pasos y pedales, técnico-productivos, escuela-taller, pero en los últimos meses lo hemos abierto para atender a todos aquellos emprendimientos tradicionales que están en el mercado. Y lo que buscamos no es seguir fomentando el emprendimiento tradicional, sino que a través de este curso busquen una forma de innovar, de diferenciarse del mercado, de salir de ese océano rojo, ¿verdad? Entonces, en lo que consisten estos programas son en la creación de un producto mínimo viable. También hay un módulo de mercado donde se explora la competencia, quiénes están afectando tu mercado, ¿verdad? Cómo puedes diferenciarte. También tenemos un módulo de branding y marketing digital, también otro de finanzas y uno de gestión empresarial. Y como les comentaba, ahorita estamos en la parte de conferencias virtuales y para eso yo les voy a pedir que todos los que nos están viendo en Facebook Live se unan aquí con nosotros al Zoom. Por favor, ahí en la descripción del evento que nosotros tenemos colgado en el Facebook está el enlace para conectarse aquí en Zoom. Les voy a comentar por qué. Todos los que están en Facebook Live pueden unirse para acá para que nosotros podamos responder sus preguntas. Así Omar, que es nuestro panelista invitado, que más adelante se los vamos a ir presentando, les va a poder responder sus preguntas. Y por favor, yo les voy a pedir que me hagan sus preguntas en la parte de abajo de su pantalla. Van a tener una parte que dice preguntas y respuestas. Entonces, si me mandan por ahí las preguntas, para mí va a ser mucho más fácil poder verlas y pasárselas a Omar para que se las pueda responder. Y así no se quedan ustedes con la duda. Por favor. Entonces, nuevamente les hago la invitación para que se conecten a través de Zoom a todas las personas que nos están viendo desde Facebook Live. Bueno, y como saben, para estos webinars siempre tenemos invitados y esta vez nos alegra muchísimo, muchísimo este súper invitado que es Mass Challenge. Bueno, y aquí vamos a tener a Zulma, que es representante de Mass Challenge México, pero se están expandiendo para aquí a Centroamérica, entonces le voy a dejar el espacio a ella para que les cuente de qué se trata. Zulma, por favor. Muchas gracias, Lucía. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Zulma González, como les mencionaba Lucía, soy parte del equipo de Mass Challenge México y el día de hoy estamos trabajando junto con el CME para el apoyo a todos los emprendedores que están iniciando o ya llevan algo más avanzado para sus emprendimientos. Contándoles rapidito qué es Mass Challenge, somos una de las aceleradoras de startups más grandes del mundo y en Guatemala estamos iniciando un programa junto con CEMEX y el BitLab para el desarrollo de emprendedores que ya están en una etapa de crecimiento.
Es por ello que hoy nos unimos para conocer un poquito más quiénes son los que están dentro del ecosistema, quiénes son a quienes nosotros podemos apoyar, y aprovecho el espacio para dar un poquito de espacio publicitario mencionando que estamos pronto por cerrar la convocatoria a nuestro Bootcamp Bus Guatemala, que se va a llevar a cabo en abril, y cerramos aplicaciones el 5 de marzo. Extendimos aplicaciones únicamente porque este evento va a darse hoy y las aplicaciones se cerraban mañana. Entonces, por quienes están conectados el día de hoy, estamos extendiendo unos 5 días más la aplicación para conocer un poco más sobre el programa, sobre lo que se va a llevar a cabo. Pueden leer el código QR que aparece en la pantalla, o pueden también ingresar al link o mandarme un correo a sgonzalez@masschallenge.org, y estaríamos encantados de que todos los que formen parte del ecosistema guatemalteco formen parte también de este programa. Parte también del trabajo que estamos haciendo es traerles este speaker tan bueno como el que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Podemos pasar al siguiente slide para que les pueda presentar a Omar. Ok, yo les voy a presentar súper rápido quién es Omar para que luego les extienda un poquito más sobre su experiencia. Omar es CFO de Principal, un fondo de inversión en México. Tiene más de 15 años de experiencia en la industria de administración de inversiones. Antes de estar en Principal Financial Group, se desempeñó como Senior Equity Manager del portafolio de Afore 21 de Bonarte desde febrero del 2013, teniendo bajo su exclusiva responsabilidad alrededor de 15,000 millones de dólares. Está activamente involucrado con la comunidad local, participando en conferencias y foros. Tiene una licenciatura en gestión financiera de la ITESO y tiene la designación de CFA. En general es un grandísimo apoyo para Mass Challenge. Tenemos el honor de tenerlo el día de hoy y nos tiene un contenido muy grande. En la confirmación para quienes se inscribieron en la sesión, les llegó el link de la presentación que vamos a estar utilizando el día de hoy para que la puedan ir revisando al mismo tiempo, y como les mencionaba Lucía, pueden colocar sus preguntas en la sección de abajo. Entonces, sin más que decir, el público es todo tuyo, Omar. Muchísimas gracias por acompañarnos y estamos aquí para escucharte. Muchas gracias, Zulma, Lucía. Y sí, prácticamente esta introducción y biografía es un poco más profesional, pero a mí me gusta también hablar de lo que hago en Mass Challenge, ¿no? Realmente yo llevo trabajando con Mass Challenge un poquito más de 3 años. Y a mí me gusta mucho trabajar con este tipo de programas y me da mucho gusto ver que esto se está expandiendo a Latinoamérica, porque creo que definitivamente el potencial que tiene Latinoamérica, y sobre todo después de lo que vivimos en 2020 con este virus y esta pandemia, creo que va a acelerar muchas cosas. Y yo personalmente utilizo la plataforma Mass Challenge para identificar startups en las que me gusta invertir. También, además de dedicarme profesionalmente a manejar fondos de inversión, pues me gusta también invertir en startups, mi patrimonio y de una forma mucho más personal, involucrándome con startups que mentoreo o con startups que también me gusta, que traen una idea. Y creo que la tendencia ahorita en Latinoamérica, sobre todo de capturar un mercado mucho más grande, de voltear a ver Latinoamérica como uno de los mercados potenciales más importantes, creo que toma mucho sentido en términos de lo que se puede lograr y lo que se puede hacer, ¿no? Entonces creo que ahí como un primer advice a todo este público, la verdad es que me gustaría que piensen en que no solo, o sea, empezar en su mercado local es muy importante, pero tienen un mercado enorme por capturar en Latinoamérica. Entonces piensen en grande y realmente sueñen en grande con lo que están haciendo ustedes en las ideas. La verdad es que a mí me gusta vivir este tema de riesgo y de entrepreneurship a través de las startups en las que puedo yo invertir de forma profesional o personal. Sin embargo, también me gusta mucho el estar escuchando y el estar haciendo mucho coaching y mentoreo de este tipo de compañías en etapas tempranas.
Yo les voy a hablar el día de hoy y agradezco mucho la invitación al CME y a Más Challenge de algo muy, muy importante para las startups en términos de las finanzas, ¿no? Que creo es algo que da mucho miedo y sobre todo a los emprendedores que no necesariamente tienen un conocimiento financiero, un conocimiento numérico. Sin embargo, que creo que son cosas que podemos aterrizar de una forma mucho más en términos de negocios y que también pueden ayudarle mucho en términos de la etapa en la que se encuentren, sobre todo para levantar capital o sobre todo para empezar a aterrizar un poco más su idea. Entonces voy a compartir una presentación aquí con ustedes, que es la que vamos a utilizar el día de hoy. Y cualquier duda o pregunta, por favor, háganla saber. La verdad es que el equipo del CME Más Challenge me va a ayudar con las preguntas. Entonces, con eso estamos aquí. Creo que ya se ve la presentación. Entonces, Confirmado. el título del plan financiero para el emprendimiento, a mí me gusta pensar en que el plan financiero pues tiene pilares muy fundamentales, ¿no? Y yo creo que al final las finanzas sirven para entender mucho un negocio y sobre todo en términos granulares, sirven para tomar decisiones, sirven para ver como ustedes como owners y como founders del negocio, hacia dónde tienen que estar utilizando sus recursos, estar generando las ideas o estar haciendo cambios, ¿no? Realmente creo que uno de los retos más importantes como owner y como founder es tratar de entender hacia dónde dirigir el negocio de la forma más eficiente, más rápida y sobre todo también pues aprender de qué tipo de errores no debemos de cometer, ¿no? En estos errores creo que también hay muchos retos que existen para monetizar la innovación y muchas de las compañías, inclusive ya algunas grandes que se han dado, pues han enfrentado estos retos de monetizar la innovación. Vamos a ver algunos errores que se cometen y qué podemos hacer ahí para realmente tratar de mejorar esa monetización y que pueda ser mucho mejor el pensar en una estrategia y cómo nos puede ayudar. Las finanzas nos ayudan a tomar mejores decisiones. Sabemos que los recursos son finitos y al final la mayoría de las startups que arrancan, pues arrancan con dinero de los founders o con un dinero y un capital muy limitado. Entonces tenemos que saber cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, sean fáciles o sean difíciles, pero al final que sean las correctas y que sean las mejores para el negocio. Y sobre todo también, pues se vale buscar ayuda, ¿no? Yo creo que muchas de las veces cuando arrancamos un negocio, pues los emprendedores piensan que están solos y no es así. Yo creo que hay muchos recursos en una era en donde ya hay muchísima información en línea y existen diferentes programas como el de Más Challenge o como el del mismo CME. Creo que hay mucha ayuda disponible y que, por ejemplo, como les mencionaba, hay gente que como inversionistas pues nosotros ayudamos a las startups porque al momento de invertir lo que buscamos es generar un rendimiento y entonces buscamos ayudar de la forma más activa y de la forma más eficiente para que este rendimiento llegue más rápido, ¿no? Entonces, creo que esa idea de que a veces es difícil conseguir ayuda, creo que cada vez está dejando más atrás esa teoría y me gusta mucho cómo se está viendo en la TAM esta perspectiva. Esta lámina que ven aquí, me gusta mucho empezar con esta lámina de un research que se hizo a nivel global de las 20 razones por las cuales las startups fallan o realmente por qué no sobreviven, ¿no? Entonces, cualquiera podría pensar que a lo mejor una idea como no tener un buen producto o no tener market fit son de las más sonadas y sí, realmente la razón de las startups es porque no están atendiendo el problema principal. Esas son por las cuales fallan la mayoría de las startups. El 42% de las que encuestaron aquí fallan por no atender una necesidad correcta o realmente por creer que están solucionando un problema que no es el que realmente es el más grande o es el que más tienen que atacar. La segunda es por temas que tienen que ver con el cash o efectivo. Esto es muy importante porque al final muchos de los emprendedores, de los founders, empiezan a enfocarse mucho en el mercado y empiezan a gastar y empiezan a tener mucho un burn rate, lo que se conoce como burn rate muy alto. Entonces,
el quedarnos sin cash en una etapa temprana, la verdad es que es una decisión de supervivencia. Entonces, y muchas veces genera mucho estrés a los emprendedores el estar levantando dinero constantemente y sobre todo el estar endeudándose, sobre todo con las vías de tarjetas de crédito o préstamos personales que toman para llevar a cabo su idea, ¿no? Que digo, no está mal hacerlo, pero sí hay que ser muy cuidadosos porque eso sí puede generar muchos problemas a los founders, a la gente que invierta, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que sea la segunda causa por las cuales las startups no sobreviven. La tercera es el equipo. Creo que el equipo es un factor muy importante y yo creo que ahí, pues, el ver con quién te asocias es de las partes más importantes en el momento de que estás empezando tu startup y que estás haciendo tu emprendimiento, ¿no? Entonces, creo que tener un buen equipo también es un factor muy importante. La competencia es la cuarta. El 19% no sobrevive porque llega la competencia y esto va a pasar en mercados a lo mejor muy de nicho, pero yo les recomendaría y por eso les digo que piensen en la TAM como un mercado porque al final, pues imagínense, o sea, la población de toda la TAM es un mercado más grande que el que puede haber en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un potencial muy importante en términos de cómo pensar cuál es el mercado objetivo y sobre todo en una era mucho más digital, el mercado potencial que se tiene. En el precio y cosas del costo que también tiene que ver con las finanzas, pues ahí prácticamente vamos a ligar más adelante en la presentación este problema con el del efectivo y cómo podemos darnos cuenta si tenemos un precio adecuado. Estos errores de la monetización que les hablé al principio caen en esta categoría en cómo haciendo algunas preguntas, sobre todo a los equipos de producto o a los mismos founders, vamos a poder identificar cosas del pricing, de la estrategia de pricing de nuestro producto o sobre todo también los costos en los que estamos incurriendo constantemente, ¿no? Es un factor muy importante. La adopción del producto y muchas veces los fondos de capital privado utilizan este término de la aceleración y cuál es la atracción que generan las startups, sobre todo para el crecimiento. Tiene que ver con cómo los usuarios se sienten y cómo adoptan el producto, ¿no? Entonces, creo que también es un factor muy importante en términos de cuando estamos diseñando algo, cuando estamos solucionando un problema y cuando estamos haciendo una app, sobre todo, o un producto para que lo adopte el usuario y que sea un poco más difícil reemplazarlo o que bien la adopción sea mucho más rápida. Y el último, que creo que a mí me sorprendió porque muchas veces los fondos de capital privado creen que es es la causa más importante, que es que no se tiene un modelo de negocio. El modelo de negocio, vamos a ver más adelante, es cuál es nuestra propuesta de valor a nuestros clientes. Entonces, piensen en el modelo de negocio como qué es lo que nos va a diferenciar y qué es lo que vamos nosotros a poder ofrecer a nuestros clientes para que nosotros podamos o que esos clientes puedan sentirse mucho más cómodos con nuestra propuesta de valor, se identifiquen y que con eso generemos algo de lealtad a que utilicen nuestro producto o servicio, ¿no? Entonces, muy importante. Esta pirámide me gusta utilizarla, es de la escuela de founders de Kaufman, que también da mucha información y les recomiendo buscar también un poco más sobre esta fundación, que creo que es bastante buena porque habla de cómo una pirámide, o más bien cómo un plan financiero lo podríamos hacer como pirámide en términos de ver la prioridad de la startup, ¿no? Yo creo que todas las finanzas en la compañía son muy importantes y por eso creo que no quitaría ninguna de estas piezas que ven aquí. Sin embargo, creo que lo más importante para ver el cómo está nuestra compañía en términos financieros y esto si es sano o no, creo que está muy bien explicado acá. Vamos a ver más adelante cuáles son estos estados financieros que tenemos y cuáles son, del lado izquierdo que ven aquí, son los estados financieros que ustedes como owners y como emprendedores y founders van a utilizar constantemente. Y del lado derecho realmente van a ser preguntas o ayudas que les van a ustedes poder proporcionar a externos y que van a poder resolver dudas de fondos que estén buscando invertir con ustedes, grupos de ángeles inversionistas o inclusive de socios que quieran
formar parte de su negocio, ¿no? Entonces, creo que me gusta mucho cómo explica, porque al final lo más importante para mí en términos de una startup tiene que ver con la hoja de balance y cómo genera el cash, que son las primeras dos bases de la pirámide, lo que es la fundación y lo que son los procesos. O sea, realmente estas dos primeras bases tiene que ver con el día a día de los negocios y el cómo se hace y cómo se generan las utilidades. Y después pueden ir subiendo a cosas ya un poco más específicas en términos de poder proyectar o poder pronosticar algunas cosas, ¿no? Entonces, creo que esto, el foco para mí, y como les menciono, vamos a poner mucho más foco en las primeras dos, pero también voy a poder platicar de las últimas tres o de las partes superiores de la pirámide, que al final son importantes, pero que también se pueden ir desarrollando y se pueden ir perfeccionando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Quiero platicar primero de los revenue models, que muchos de los emprendedores que he mentoreado les cuesta mucho trabajo entender el revenue model, ¿no? Un revenue model para mí y cómo lo veo en términos financieros y desde la perspectiva de alguien que pudiera invertir en un negocio es totalmente ajeno y diferente al business model o al modelo de negocio. Para mí, lo que me va a ayudar a identificar este revenue model es si el negocio y la startup tiene la idea en términos de la propuesta de valor y monetizar esa propuesta de valor, ¿no? Entonces, ¿qué voy a identificar aquí? Pues vamos a ver si ese delivery de la propuesta de valor, ya sea una mejora, una solución al problema o una app, lo pueden monetizar. Y además lo vamos a poder medir con métricas y conceptos que van a validar este revenue model y que sobre todo van a ser mucho más transparente y mucho más, no quiero decir predecible, pero sí más específico el cómo se pueden hacer cambios y el cómo se puede gestionar cualquier tipo de decisiones hablando del revenue model. ¿Qué se necesita sobre todo? Primero, pues la idea de qué tipo de ingresos vamos a tener. Puede haber ingresos solo una vez, ingresos recurrentes, ingresos esporádicos. O sea, realmente lo que podemos hacer aquí es identificar si es un producto o es un servicio el que vamos a estar vendiendo y cómo lo vamos a tratar de monetizar. ¿Para qué nos va a servir el revenue model? Nos va a servir para proyectar desde, como se conoce, bottom-up, que esto es desde las líneas más importantes en términos de flujo de efectivo, cómo se puede ver nuestra startup primero en meses, que es lo más importante, después en años y después pues pensar en que esto puede llevarse en una proyección mucho más lejana, ¿no? Entonces creo que eso es algo bastante bueno y sobre todo, ¿para qué sirve hacer una proyección así? Para ver el valor, para determinar el valor de la compañía. Realmente nosotros, el ver este tipo de proyecciones como inversionistas nos ayuda a poder determinar el valor de una compañía, sobre todo por los flujos que genera o este revenue model en términos de los supuestos, niveles de estrés o inclusive varias métricas que vamos a ver un poco más adelante. Algo que me gusta mucho de pensar en los revenue models es que los modelos no son estáticos. Conforme van madurando las compañías, pueden cambiar de revenue model e inclusive pueden pensar en nuevas ideas de revenue model o tener varias divisiones y varias líneas de negocio. Creo que eso es algo muy importante. Como emprendedores muchas veces nos podemos casar con la idea y enamorar porque al final como emprendedores ustedes tienen esa pasión de la solución que tienen y de la idea de negocio que tienen, lo cual es muy bueno. Y muchas veces nos olvidamos de que conforme vaya avanzando y creciendo la compañía evoluciona, así como ustedes. Entonces, creo que hay que pensar que no nos debemos de quedar estáticos en un revenue model y creo que debemos de pensar más bien cómo podemos ir mejorando este revenue model para que al final le dé más valor a la compañía y eso también le ayude a darle valor a los inversionistas. ¿Cuáles son las métricas más comunes de los revenue models? Y aquí seguramente han escuchado ustedes algunas, que es el Customer Acquisition Cost, el Lifetime Value, Time to Close, cuál es el pricing y el Average Revenue per User o per customer. Ahorita vamos a revisar cada una de ellas y al menos yo creo que las más importantes, sobre todo pensando en
lo que he visto en Latinoamérica de cómo se están dando estos revenue models. Pero primero quisiera platicar sobre los más sonados o los más utilizados por las diferentes startups en los últimos años. Esta lámina que ven aquí son algunos de los modelos de revenue más utilizados. Cuando se cobra un fee por algún servicio es el más común. Lo que es commerce, esto tiene que ver pues prácticamente con la compra y venta de productos a través de un intercambio por efectivo, un modelo de suscripción, un modelo en términos de servicio medido, como puede ser en México el caso de la luz, por ejemplo, que pagas lo que consumes, o los datos, que también pagas cuánto consumes. Puedes tú estar cobrando, en muchos modelos en fintech lo que hacen es estar cobrando un fee por las transacciones que generas, entonces eso también es una forma de monetizar este servicio que se está generando. Otras startups que he visto, la forma más eficiente es que empiezan con un modelo freemium para el cliente y lo que cobran son leads, entonces ellos generan leads que generan nuevos negocios o que son de mayor calidad de las que puede generar cualquier otro tipo de marketing, y entonces cobran por esos leads porque al final la probabilidad de transformar ese lead en un negocio es mucho más alta y tiene más valor. Entonces creo que es algo muy bueno de cómo poder monetizar una startup que a lo mejor no le cobre al cliente y que pueda hacer generar leads hacia un B2B, ¿no? Algo que se ha estado utilizando mucho también tiene que ver con este concepto de gamification o gamificación en español, que tiene que ver o es prácticamente el hacer como juego el uso de la aplicación y que realmente tú estés generando un ingreso recurrente por todo lo que estás cobrando en términos de ese juego, ¿no? Entonces creo que es algo también muy importante. Igual que el comercio de bienes y productos, pues los marketplaces, que también ahí es un modelo de monetización a través de los fees y de poner en contacto oferta y demanda. Lo que es medios o advertising, publicidad, que es uno de los más tradicionales y que tiene que ver con este nuevo canal de los medios y de cómo todo se está moviendo a un entorno mucho más personalizado en términos de cómo nos conocen los dispositivos, cómo la cantidad de datos que generamos nosotros como personas y cómo se está haciendo un tema tanto de consumo de medios como de publicidad mucho más personalizado, ¿no? El Big Data también, aunado o muy en línea con este tipo de publicidad y de personalización de las cosas, creo que es algo muy importante en cómo se puede monetizar. En varios reportes en el mundo, pues se ha dicho que la data es como el nuevo petróleo y realmente quien tenga data pues va a poder tomar mejores decisiones. Eso lo veo yo día a día dentro de mi entorno profesional de la industria financiera, en términos de que tú puedes analizar cómo está la oferta y demanda de algún commodity como el petróleo, como el gas natural, por cuestiones que tienen que ver con medidores, consumos o inclusive cómo podrías tú tratar de pronosticar las ventas de un retailer por el tráfico que están generando los smartphones cercanos a una tienda o etcétera, o inclusive por imágenes satelitales, ¿no? Realmente ha habido muchos hedge funds que lo que han hecho es comprar data de satélites en donde tratan de pronosticar el tráfico con imágenes satelitales de los estacionamientos en diferentes centros comerciales, ¿no? Entonces, Big Data también ha sido uno de los catalizadores muy importantes en términos de monetización de las diferentes startups y generación de revenue. Y por último, licensing, que ahí es prácticamente el lograr tener una marca o un producto, lo cual tú puedes generar una licencia y estar generando un fee recurrente también. Las métricas más sonadas, y esto no quiere decir que son las más importantes, sin embargo, creo que son las que más se utilizan en los estándares a nivel global de cada uno de estos modelos, tiene que ver en las siguientes slides que vamos a ver. En el producto, la comercialización de bienes y servicios, lo que es comercio, pues vamos a tener las métricas en las cuales las finanzas van a estar mucho más enfocadas en el costo de los bienes. Prácticamente esto va a ser para generar
los diferentes márgenes y ver la rentabilidad del producto, o bien a nivel agregado, cómo se ve esa canasta de productos en términos del margen, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante porque al final una empresa que puede estar generando de una forma sostenida márgenes altos es una empresa que a los inversionistas les gusta darle un premio o un valor mucho más alto, ¿no? Entonces, muchos negocios tradicionales lo que hacen es estar proyectando cómo están los márgenes, cómo se ven las diferentes líneas de negocio en términos de márgenes y con eso estar ajustando estrategias de pricing y estrategias de costos, sobre todo para estar teniendo esta consistencia en los márgenes que nosotros como inversionistas siempre estamos cuestionando al management de las diferentes compañías. Cuando estamos en un modelo de suscripción, lo que nosotros como inversionistas o el foco dentro de los estados financieros en este modelo de revenue, pues prácticamente va a ser cuál es el ingreso promedio que me da el usuario o el famoso ARPU, ¿no? Que es una tasa una tasa promedio de ingreso por cada usuario. ¿Y esto por qué? Porque al final, pues yo voy a poder multiplicar el número de usuarios por este ARPU para poder sacar cuál es el ingreso promedio que debería de tener esta compañía y poder pronosticar pues las labores que tenga que hacer o que el management me diga que se haga en términos de adquirir más usuarios o de tener más suscripciones o inclusive de lanzar nuevas líneas de negocio, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante en qué nos dice, para qué nos sirve a nosotros el ARPU y qué nos dice. La segunda métrica que utilizamos mucho es este ratio de conversión de usuarios que tiene que ver con cuánto le tengo yo que invertir a un usuario en términos de atraerlo a mi plataforma o a mi modelo y convertirlo en un cliente. Entonces, esto tiene que ver con cuánto voy a gastar yo, ya sea en marketing, ya sea en tratar de darle perdón, un nuevo, disculpen, darle alguna promoción y sobre todo convertirlo como cliente. Entonces, este también es muy importante porque con estas estrategias, o aquí lo que se puede hacer, son las estrategias que tienen que ver con la fidelidad de los clientes, las promociones y los famosos paquetes. Y este último, que es el churn, prácticamente es cuánto están rotando los usuarios o realmente si nosotros tenemos un cliente, cuando se va, lo tenemos que contar como este churn. Entonces, ¿qué es? Es prácticamente cuántos de mis clientes actuales me dejan y cuántos ingresan, ¿no? Entonces, un churn alto es negativo porque quiere decir que muchos clientes están dejando mi aplicación o mi servicio y un churn bajo quiere decir que estoy creando fidelidad con los usuarios, ¿no? Entonces, nosotros como inversionistas para poder ver una empresa bajo un modelo de suscripción, pues vamos a fijarnos en el churn, en el ARPU, en el ratio de conversión y en el número de usuarios que captura trimestralmente o anualmente este tipo de modelo de negocio, sobre todo para poder tratar de pronosticar cuáles van a ser los ingresos que van a tener de acuerdo a estas métricas. Cuando estamos hablando de un modelo de transacción, que es el que se utiliza mucho en fintech, cuánto es el fee que cobramos por cada vez que alguien utiliza nuestro servicio, lo que vamos a nosotros utilizar o que vamos a poner mucho foco es cuál es ese promedio del ingreso que genera por transacción, y ya sea que pueda ser centavos o que pueda ser un porcentaje como cobran muchas de las fintechs de lo que están comprando o vendiendo, y qué porcentaje es ese fee, es mi margen. Entonces, para muchas fintechs, sobre todo las que tienen que ver con compra y venta de acciones, en un mundo en donde cada vez las comisiones van más a la baja, este fee es muy importante y este margen es muy importante porque nos va a ayudar a determinar hacia dónde está yendo la industria y sobre todo los usuarios en términos operativos, cuánto van a estar generando en la compañía. Entonces, el reto que han visto muchas startups aquí en fintech, pues es que cada vez es más barato ya sea mandar
dinero de un país a otro y ahí se cobraba una transacción bastante alta en los negocios tradicionales. Hoy en día cada vez es menor. O que puedas tú comprar y vender acciones. Antes tenías que pagar una comisión muy alta. Hoy en día las plataformas y la tecnología te ha hecho esto mucho más fácil, ¿no? Entonces, creo que aquí es muy importante, sobre todo si tienen un modelo de fintech, tratar de ver cómo van a estar los márgenes y sobre todo hacia dónde va la industria en tendencias, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y el último, el número de transacciones que tenemos, ya sea mensual o que sea trimestral, porque nos va a ayudar a determinar cuál va a ser el ingreso, prácticamente multiplicando el número de transacciones por el promedio que nos deja en dinero esa transacción. Cuando hablamos de un modelo de leads, lo que vamos a nosotros tratar de identificar para ver qué tan rentable es este modelo, tiene que ver con los costos que nosotros estamos incurriendo para generar ese tráfico, y es prácticamente también, lo podríamos ver como cuánto es ese costo para atraer a un cliente, cuándo lo vamos a convertir o cuánto nos tardamos en convertirlo, porque una cosa es que podamos convertir un cliente en los primeros 3 días o en las primeras horas, y otro que nos tardemos 6 meses, ¿no? Entonces, mientras más tardemos en convertir un cliente, más costoso es para nosotros como emprendedores y como dueños del negocio ese cliente, y pierde más valor, ¿no? Entonces, creo que más adelante que veamos el valor de la vida de un cliente y cómo podemos extender este valor de la vida, es muy importante este ratio de conversión y sobre todo cuando generamos un lead, porque el precio que nosotros podamos generar por lead va a depender de esta calidad. Entonces, si a nosotros un lead nos tardó 6 meses en convertirlo, realmente el precio que podamos cobrar por ese lead va a ser menor. Realmente no tiene tanto valor. Sin embargo, si logramos convertir un cliente de una forma mucho más rápida, lo que vamos a ver ahí es que este lead puede tener mucho valor, sobre todo porque se va a convertir rápido para quien le vendamos el lead en un potencial negocio. Entonces, creo que eso es algo también muy importante. Hablando de los marketplaces, y aquí tenemos pues prácticamente como Amazon, Mercado Libre, Linio, etcétera, dentro de la TAM, lo que vemos es nosotros para determinar cuál es el valor de este marketplace, vamos a ver cuál es el promedio de todas las transacciones que se dan, dado que los marketplaces pues pueden tener un catálogo muy amplio de productos, o puede ser un marketplace de servicio. Lo que vamos a ver es cuál es el promedio de esta transacción para nosotros así tratar de identificar de acuerdo al porcentaje que se cobra de comisión. Normalmente los marketplaces se quedan con un porcentaje de la comisión de ventas y del precio del producto para no tener que tener un precio más alto que la competencia o etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante y es para nosotros cómo nos va a determinar cuánto vale ese marketplace por el número de transacciones, la comisión que se quedan y el promedio de la transacción. Realmente una compañía, si tiene millones de transacciones, pero las transacciones son muy pequeñas, probablemente va a ser más difícil que reconozca el valor de los inversionistas a que sea una compañía que tenga un promedio pues razonablemente alto en términos del promedio de transacción y que tenga transacciones constantes, ¿no? Que sean sostenibles. Para nosotros, desde la perspectiva de un inversionista y desde las finanzas, siempre vamos a poner en cuestionamiento qué tan sostenible es en el largo plazo, pues que el número de transacciones sean constantemente altas o que sean constantemente bajas, ¿no? Entonces creo que es un factor muy importante y por eso siempre hablar en promedios y hablar en métricas mucho más aterrizadas es lo más importante, porque un inversionista siempre va a estar cuestionando cuál es la sostenibilidad de ese número, ya sea muy alto o muy bajo, de las métricas que se ven en los diferentes modelos de revenue para poder hacer su inversión y sobre todo para medir los riesgos. En el modelo de negocio de revenue de gamification, aquí lo que vamos a ver nosotros como los indicadores más importantes, las métricas más importantes es cuántas descargas se tienen, cuál es el promedio de las compras, y aquí, perdón, me faltó una dentro de la app, cuál es el promedio de esas compras. Acuérdense que
Creo que de los juegos más exitosos que al menos yo creo que he visto en el modelo de negocio son aquellos en donde llega un cierto nivel en donde ya es muy difícil pasar y entonces tienes que estar de una forma recurrente, estar comprando o vidas o enhancements o cosas mucho más específicas que te van a ayudar a pasar el nivel, ¿no? Entonces, creo que nosotros para poder ver qué tan valioso es este negocio, ver cuál es el promedio de esas compras dentro de la app es muy importante, así como también el número de descargas, pero también el tiempo que la gente juega, ¿no? Realmente, si llega un momento en donde el juego es muy difícil y la gente empieza a dejar de jugar, por mucho que tú hayas generado el promedio de compra tan alto, la dificultad de que eso sea repetible es muy alta, ¿no? Entonces, creo que también es una métrica que nosotros ponemos mucha atención en términos de ver cuál es el valor de la compañía y cuáles son las perspectivas que tienen este tipo de compañías. Algunos de los casos, y yo creo que aquí aterrizando un poquito más esta plática, que también a mí me gusta mucho, sobre todo con las startups, ya ver algo a lo mejor un poco más tangible, es en qué caso vamos a utilizar qué modelo, ¿no? Y aunque no hay ninguna regla, acuérdense que lo que les mencionaba de que no hay que pensar en que esto es estático y que así nos vamos a quedar siempre, es muy importante. Entonces, creo que es muy válido empezar con algún modelo y si no es el que nos está dando más valor o el que podamos nosotros tener un poco más de control, se vale cambiar. Entonces, creo que también es muy importante, sobre todo, pensar conscientemente en esa decisión cuando tenemos que cambiar el modelo de ingresos de nuestra compañía. ¿En qué caso vamos a poder utilizar suscripción? Si nosotros lo que queremos es una predictibilidad de los ingresos, una suscripción te ayuda a eso, ¿no? Cuando tú contratas un servicio de cable o de internet, pues vas a tener tú un ingreso recurrente y vas a tener tú ese ingreso mes con mes. Entonces, tú puedes estar suscribiendo o tú como compañía vas a poder ofrecer una suscripción bajo ese modelo en términos de voy a predecir cuánto me está dando el número de usuarios por este ingreso mensual. Si queremos incrementar el valor de la vida de nuestro cliente, y el valor de la vida de nuestro cliente es desde que se convierte en nuestro cliente hasta que lo deja, cuánto es el valor que nos va a generar o cuánto es los ingresos que nos va a generar ese cliente. Cuando se crea la fidelidad de un cliente en un negocio, es cuando se maximiza este valor. Entonces, realmente esto es lo contrario al churn. Les decía que un churn muy alto es malo. Aquí, mientras más alto tengamos el valor de la vida de nuestro cliente, es bueno porque quiere decir que nos va a estar generando muchos más ingresos de una forma más predecible y con lo cual vamos a nosotros poder estar proyectando nuestros estados financieros a un horizonte mucho más largo y con eso vamos a poder sustentar una evaluación más alta en nuestra compañía. Entonces, creo que eso es algo también muy importante en pensar cómo el valor de la vida de nuestros clientes, si es alto, nos ayuda a generar más valor para nuestra compañía desde la perspectiva de los inversionistas. Suscripción también, si tenemos productos que se utilizan constantemente y ahora en estas soluciones, como seguramente muchos ya conocen, que si están utilizando su startup en una infraestructura en la nube, pues van a estar requiriendo servicios constantemente como servidores, tal vez programación y muchas cosas. Entonces, eso es algo muy importante y están utilizándolo de una forma recurrente y constante. Entonces, podemos utilizar un modelo de suscripción. También, si estamos en una industria muy competitiva y los precios, pues, o hay mucha competencia de precios, creo que también es muy válido utilizar la suscripción. Sobre todo porque lo que puedes hacer es lo siguiente, o sea, puedes disminuir las barreras de entrada pensando en estrategias de prepago o empezar con un freemium y después hacer una cosa como que se conoce como tiers, en donde le vas dando mejoras y le vas dando tú algo que se conoce como un bundle al cliente y te va a ayudar a estar generando ese modelo de suscripción mucho más recurrente. Aquí hay algo que aprendí yo el año pasado de un profesor de la Universidad de NYU bastante bueno, que cuando estuvimos analizando el caso de Netflix y el caso de Amazon, él tiene un término que se llama RUNDLE, que quiere decir Recurring Revenue Bundle. Entonces, eso ha generado mucho valor desde la perspectiva de los inversionistas a compañías que se encuentran dentro de las Big Techs, ¿no?
¿Y por qué? Porque al final va a ser muy difícil que el cliente se cambie o realmente como que deje nuestra suscripción y nuestro servicio, y eso va a estar ayudando a que generemos nosotros constantemente ingresos y más valor a nuestra compañía. Entonces, se me hizo muy interesante esa forma de cómo pensar en un bundle. En lo que haces es tú integras, pones al cliente en el centro del negocio y lo que haces es le integras diferentes soluciones a sus problemas. Si eres una compañía como Amazon, por ejemplo, pues tu bundle va a ser el two-day delivery, que es Prime, pero también tienes Prime Video, Prime Music, etcétera, ¿no? Entonces, le armas un bundle que lo que hace te va a estar generando recurring revenue mensualmente, y por eso se llama bundle. Entonces, se me hizo muy interesante cómo varias de las compañías dentro de las Big Tech han estado generando cada vez más este tipo de estrategias de pricing y de revenue models para estar dándole e incrementando el valor de la vida de sus clientes, y con eso generando mucho más valor para sus inversionistas. ¿En qué casos podemos utilizar nosotros freemium? Freemium es un poco complicado porque creo que el freemium, el reto que tiene es poder pasar a un cliente de un tier gratis a algo que pague, ¿no? Entonces, creo que aquí depende mucho de cada startup, el modelo de revenue que puedan utilizar, y sobre todo en qué momento pueden cambiar o pueden hacer este tema de los tiers que les platicaba del slide anterior. Si nosotros como startup tenemos costos de distribución bajos y costos fijos bajos, podemos utilizar freemium, porque realmente el que un cliente se quede en el segmento freemium o gratis por mucho tiempo no nos va a costar tanto. Entonces, mientras nosotros no tengamos o nos tardemos en pasar o mover a un cliente de algo gratis a que nos genere dinero, lo que más nos conviene es tener costos de distribución y costos fijos bajos. Si no, vamos a estar perdiendo plata. Entonces, es algo muy importante. Si podemos hacer un test de los beneficios que estarían dispuestos a pagar los usuarios, y este es uno de los errores de monetización más importantes, es que muchas veces nosotros como dueños de negocio o emprendedores, poner precio a un producto o servicio, lo hacemos desde la perspectiva de la competencia. Entonces, creo que aquí más bien muchas veces las compañías lo que deberían de estar dispuestas a hacer es preguntar a sus clientes, o sea, realmente ver cuántos clientes están dispuestos y a qué precio están dispuestos a pagar por esos beneficios que les van a dar, ¿no? Y sobre todo la solución al problema que ellos tienen, ¿no? Entonces, es uno de los retos más importantes, pero también es uno de los errores más cometidos en la monetización de la innovación. O sea, porque podemos empezar con un muy buen producto y si no le ponemos un precio que a lo mejor no creemos que los usuarios estén dispuestos a pagar, simplemente porque no lo conocemos y porque a lo mejor vimos que la competencia tiene un precio menor, pues estaríamos dejando dinero sobre la mesa, ¿no? Entonces eso, si bien no se identifica desde el principio ni por los inversionistas, ni por los estados financieros, a la larga puede ser mucho más complicado estar corrigiéndolo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener o a lo que nos va a llevar es a cometer otro error de la monetización que se conoce como mini-evasions, que es si yo no estoy dispuesto, o más bien el cliente no está dispuesto a cambiarse un segmento, le vamos a estar ofreciendo nuevos features o innovaciones chiquitas para que se vaya cambiando, pero a un costo muy chiquito. Entonces, otra vez, no vamos a poder maximizar el valor de la vida de nuestro cliente en ese momento y nos va a costar mucho trabajo probablemente a la larga, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante. El caso de freemium también, si conocemos la información de cuántos usuarios la pagarían, también sería bueno poder estar a lo mejor ofreciendo freemium en un cierto tiempo, tal vez etapa de lanzamiento y a un grupo muy reducido, y después cambiar a un modelo ya de revenue, de recurring revenue. Creo que es algo también muy importante. Y sobre todo también, si nuestra propuesta de valor y si nuestra oferta premium puede seguir teniendo ese valor alto, ¿no? Realmente aquí me gusta hacer un poquito más el ejemplo de
de cómo los mensajes de las compañías van hacia los sentidos, digamos, del cuerpo. O sea, por ejemplo, Facebook, lo que hace Facebook es conectar a las personas y tiene que ver con un mensaje hacia el corazón, ¿no? De cómo estás en tu círculo cercano de amigos o en tu círculo de familia y utilizas tu Facebook para estar conectado con esas personas que te importan y con las que quieres saber qué ha pasado en su vida, etcétera, ¿no? Entonces tienes un mensaje del corazón. Amazon y Walmart, pues es prácticamente un mensaje al instinto en términos de que me dan más valor por lo que yo estoy gastando, más valor por mi dinero, precios más competitivos, más eficientes. Google es un mensaje totalmente al cerebro, en donde yo utilizo Google para conocer más o utilizo Google para ser más eficiente. O sea, es algo mucho de la razón. Y Tesla es un bien lujoso, ¿no? O sea, Tesla la verdad es que va mucho más a un mensaje hacia, en este caso, como los genitales, que es prácticamente el decir, yo cuando tengo un Tesla, pues demuestro un estatus, es un bien de lujo, no cualquiera lo tiene, y por eso la propuesta de valor y sobre todo de las luxury brands tiene que ver con ese sentido de algo que me da un estatus y que me hace sentir o que es mucho más aspiracional, ¿no? Entonces, creo que aquí también tiene mucho que ver este tema de hacia dónde va el mensaje de la propuesta de valor de mi startup. Eso es también muy importante. Hablando de la contabilidad financiera y de cosas que nosotros utilizamos dentro del mundo de las inversiones, algo muy importante son estas variables financieras, ¿no? Que son los unit economics. Los unit economics son parte o forman parte también de estas métricas que vimos en los revenue models, pero son variables financieras que nos van a dar la radiografía de cómo se está desempeñando mi compañía y qué tengo que monitorear yo como ya sea el CFO o el CEO para estar tomando decisiones de negocio. Entonces, muchas veces como founders y como CEOs, lo que van a ustedes estar enfocados es en ventas, en crecimiento y en generar grandes números para tener esta famosa atracción de que buscan los fondos de capital y sobre todo también estar capturando más inversionistas, ¿no? Y eso es bueno, realmente el tener tracción y el tener crecimiento es muy bueno, pero está peleado en algunas cosas con las variables financieras. Por ejemplo, hay una razón inversa muy importante entre márgenes y crecimiento. Tú no puedes crecer a la misma velocidad teniendo márgenes muy grandes. Es imposible. Entonces, vamos a ver un caso de una Big Tech más adelante al final de la presentación, de cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando conforme las empresas van madurando, pues cómo esta relación inversa se demostró y cómo se ha dado mucho en este tipo de negocios, en cómo pues va a ir cambiando y cómo hay que enfocarnos en necesariamente los unit economics y no solo en las ventas, sino estar pendiente de varias cosas en nuestro día a día como CEOs y como tomadores de decisiones es muy importante. Hay que tomar en cuenta también que los modelos de negocio son diferentes en todas las compañías y que eso va a definir las métricas de los unit economics que debamos de utilizar o a las que les debamos de poner más atención, ¿no? Realmente yo creo que tampoco hay una mezcla o un número específico ni fórmula secreta de cuántos unit economics debemos tener. Sin embargo, creo que de los más importantes, creo que sí es muy bueno y esta es una mejor práctica que ustedes como dueños del negocio, como founders y como CEOs y tomadores de decisiones, las tengan muy, muy, muy sensibles y las tengan siempre en la mente para estar pudiendo resolver preguntas, para estar pudiendo tomar decisiones y sobre todo también que las pueden estar enseñando de vez en cuando a sus potenciales inversionistas o a los inversionistas tradicionales y ya existentes, ¿no? Creo que es algo muy importante. ¿Qué es bueno hacer en términos de las mejores prácticas para estos unit economics y sobre todo por qué si algún día, que yo creo que sí, ustedes van a estar pensando en levantar capital de una forma mucho más específica, hablar de milestones creo que es una muy buena práctica porque los milestones lo que van a ayudar a ustedes es a demostrar esos logros que
que aunque no los noten o aunque ustedes no los vean de una forma inmediata, porque para ustedes es el día a día de hacer crecer su negocio, pues son muy importantes y se vale también ponerlos como o destacarlos en la comunicación, sobre todo que hacen a sus inversionistas. Creo que una muy buena práctica que me ha gustado a mí en las startups en las que he invertido es mensualmente me mandan un reporte con milestones, con lowdowns, y a mí me ayuda a entender el negocio sin estar ahí día a día, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho porque me ayuda a estar contestando preguntas que pueda yo hacer y que a lo mejor no tenga que esperar hasta la junta de trimestral de accionistas o estar molestando al CEO y al founder con interminables correos, ¿no? Entonces creo que es algo muy bueno y que es una muy buena práctica. O también hacer un correo con preguntas recurrentes, creo que es algo también bueno, sobre todo para pensar en alguien que no conoce la compañía y que potencialmente podría ser un inversionista. Entonces creo que es algo bueno. Hablando de los milestones, creo que aquí puse algunos de los que se me hacen más comunes de acuerdo a las diferentes etapas de las compañías, en donde hacer un market research y recuerden la primera slide de por qué las startups fallaban en términos del problema que solucionaban. Creo que es algo muy importante en términos de cuál va a ser nuestro mercado, el mercado potencial, y sobre todo conocer al cliente. Creo que es algo muy importante en términos de milestones porque va a ayudar a definir o a pivotear nuestra idea de negocio, ¿no? Creo que es algo, y nuestra propuesta de valor. Entonces creo que es algo muy importante. Tiene que ver también cuando un milestone de si estamos iniciando una nueva línea de negocio, tiene que ver en esta idea de lanzar algo para probar las aguas o para medir un poquito el escenario en términos de una nueva línea de negocio y un modelo nuevo. Creo que es algo también un milestone importante. ¿Por qué? Porque como inversionista lo que a nosotros nos va a ayudar a pensar es como decir, mire, están pudiendo generar una nueva vía de ingreso, ¿no? Entonces creo que es algo también, o descubriendo un nuevo segmento de mercado. Entonces creo que es algo muy importante. Con el equipo, cuando se hacen key hires en términos del equipo, creo que es algo muy bueno y es un milestone muy importante. Cuando se está lanzando un MVP, muchas veces también las startups pueden pensar que el MVP no es lo más importante y al contrario, creo que es bien importante pensar que cuando tú ya tienes un MVP, si lo lanzas, pues ya empiezas a generar tracción y empiezas a generar ruido, ¿no? Creo que es algo también bastante bueno. Milestone, cuando se llega a un target de revenues o de ventas, creo que eso es muy importante. Cuando se piensa en la escala y en como se conoce de on-tap new markets, de ir, les mencionaba de si empiezan en Guatemala, después que pasen a México, después que pasen a Perú, etcétera. Creo que es algo muy importante. Entonces, ¿cuál sería esa escala? Y yo creo que de los que más gusto me da cuando una startup me platica un milestone que ha alcanzado es cuando ya está en números negros, ¿no? O que llega a ese punto de equilibrio, que creo que es un milestone de los que yo personalmente considero más importantes, sobre todo porque entiendo cuánto esfuerzo les ha costado llegar a ese nivel de punto de equilibrio, ¿no? Entonces, es de los que más gusto me da a mí ver que las startups lo están logrando en términos de los milestones más importantes. ¿Qué expectativas tienen tenemos los inversionistas cuando estamos siendo socios de las startups, ¿no? Yo creo que más que pensar de las expectativas, porque al final sabemos que al invertir en una startup, pues tiene un riesgo importante, pero también tiene potencialmente un rendimiento muy bueno en largo plazo. Yo creo que muchos de los inversionistas lo que entran o cuando están invirtiendo en startups no es que tengan una expectativa muy importante, o sea, y yo creo que ahí los inversionistas no tenemos una bola de cristal para poder predecir cuál va a ser el futuro de una compañía. Entonces, yo creo que la mayoría de los emprendedores, si ustedes me podrían decir que saben y que esperan a los inversionistas que quieren tener o que necesitan tener, tienen que mandarles señales muy específicas y yo creo que eso es muy complicado porque al final para ustedes mientras más diversificado sea su cap table y sus inversionistas,
pueden ustedes tener muchos beneficios como estas conexiones, estas intros, este soporte. O sea, al final piensen que sus inversionistas, tanto ángeles como profesionales o como Friends and Family, lo que son una red de apoyo. Entonces creo que eso es algo muy importante y por eso también pues tratarlos a todos de igual forma es lo mejor que creo que pueden hacer y es muy importante. Entonces yo creo que más que expectativas hay dos cosas que los inversionistas no queremos y yo creo que son las más importantes. No queremos perder el dinero porque si lo manejamos de una forma institucional es dinero de terceros o es dinero de otros y no queremos perder ese dinero. Y si es nuestro dinero personal, como en mi caso, que también hago inversiones ángeles, pues es el patrimonio, ¿no? Entonces, para mí pensar en que, o sea, potencialmente es el dinero para mi retiro y si lo pierdo me puedo quedar trabajando por mucho más tiempo y también en una posición que no me gustaría estar, ¿no? Y yo creo que la más importante es que a los inversionistas no nos gusta que nos hagan ver como tontos, ¿no? Entonces, cuando nosotros invertimos en un emprendedor, inviertes muchas veces en el equipo, inviertes en los founders, y lo que no quieres es justo eso, ¿no? No quieres que salga, pues, una noticia negativa o que de repente, si tú manejas un fondo, pues que digan que este fondo invirtió en una startup que de repente, pues, hubo unos problemas ahí específicos. Entonces, ese sentimiento o ese daño reputacional, que es el que no queremos los inversionistas, sobre todo institucionales, es uno de los más importantes. Entonces, también creo que ese es de las anclas psicológicas más fuertes que tenemos los inversionistas cuando estamos invirtiendo en startups y sobre todo por eso es muy importante el proceso de due diligence y el conocer al equipo y el conocer a los emprendedores. Es un factor fundamental y se invierte mucho tiempo en ese proceso de due diligence, más que en el lado financiero. Yo creo que este es de los más delicados, sobre todo en la mente de los inversionistas institucionales. ¿Para qué sirven los unit economics desde el lado financiero? Yo creo que hablando de los unit economics, si nosotros vemos estas métricas de una forma similar en todas las startups, yo creo que los unit economics a nosotros nos sirven para ver esta estabilidad, cuál es el pronóstico y cuáles son sobre todo los riesgos que una inversión puede representar, ¿no? Entonces, muchas veces estos unit economics, cuando vemos nosotros las tendencias, a nosotros nos gusta ver tendencias como inversionistas. Entonces, cuando vemos que una tendencia se cambia o que hay una disrupción en algo y estos unit economics nos lo pueden tratar de decir y de reflejar, pues lo que nosotros hacemos es hacer preguntas y ver si se tiene que mover o no la estrategia, el modelo, etcétera, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante en términos de que los unit economics a nosotros nos sirven para ver cuáles son los riesgos potenciales que podemos ver en un startup o sobre todo ver cómo va la tendencia del modelo de negocio y del modelo de revenues en las diferentes compañías. ¿Cómo los utilizamos? O más bien cómo los analizamos y qué ventajas vemos en los unit economics, pues para las decisiones estratégicas que nosotros como inversionistas y que ustedes como founders y emprendedores pueden tener o les pueden decir estos unit economics, pues tiene que ver qué tanto tengo que elevar la rentabilidad, y esto tiene que ver con los márgenes que les platicaba, aumentar mi número de clientes, qué tanto necesito yo en vender o qué mercado necesito yo atacar para llegar a esta rentabilidad deseada o este punto de equilibrio. Las estrategias comerciales y de precio, qué tengo que hacer si de repente estoy yo atacando un mercado que tiene más competencia, qué tengo que hacer o qué se me ocurre para crear estos famosos rundles que les platicaba y generarle más valor a mis clientes. Y sobre todo para validar el modelo de negocio, ¿no? Yo creo que el modelo de negocio, esta propuesta de valor que le damos a nuestros clientes, con los cuales se identifican y con los cuales van a poder estar generándonos más ingresos, pues nos ayuda a validar estos unit economics, sobre todo si los vemos de una forma sana, de una forma sostenida y con una tendencia no necesariamente creciente para siempre, sino estable. Yo creo que desde la perspectiva del inversionista, lo que te gusta ver es la estabilidad y la sostenibilidad de estos unit economics
y te sorprendes de una forma positiva cuando estás viendo tú una tendencia a la alza y eso lo reconoces en el valor de la compañía, pero también si ves una tendencia a la baja y no se corrige, también eso se traduce y se refleja en el valor de la compañía cayendo y siendo más bajo, ¿no? Entonces creo que es algo también muy importante. Debajo del ingreso, aunque también aquí de las métricas que les mencionaba en términos financieros, los unit economics que nosotros utilizamos es el valor del cliente o el lifetime value y representa cuánto podemos esperar de ingresos por una unidad económica o un cliente de forma sostenible en largo plazo. Y esto es desde que lo firmamos o desde que nos deja su tarjeta de crédito porque ya es cliente, cuánto tiempo vamos a poder que esté el cliente. Y esto, pues sí hay que medirlo en términos de cuántos meses le vamos a cobrar o cuántos trimestres, etcétera, dependiendo de cada uno de los modelos de ingresos que ustedes tengan. Pero sí es muy importante saber cuál es el valor de la vida de este cliente, porque este valor se puede aumentar o se puede disminuir con estrategias que ustedes hagan en términos de negocio, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Este monthly recurring revenue es lo que les decía de el ingreso que nosotros utilizamos para ver la estabilidad y pronosticar esta sostenibilidad de los flujos. Entonces es cuánto genera cada compañía de forma recurrente mensualmente, y el mejor de los casos tiene que ser este incremento mensual, ¿no? Entonces, en términos de que si yo tengo más clientes por un ingreso recurrente mensual, pues entonces puedo yo estar esperando que si los esfuerzos están en generar más clientes, este ingreso recurrente va a servir, y la gráfica más bonita que como inversionista puedes esperar de este monthly recurring revenue es un poco exponencial al inicio y luego estable, ¿no? Creo que es algo también muy importante. ¿Cómo se calculan? Un ejemplo muy rápido es el ingreso por unidad económica o cliente por el margen bruto, y este margen bruto, acuérdense que es quitando los costos que nosotros tenemos para vender esa unidad. Entonces, por una idea, las industrias de servicios y sobre todo las de e-commerce están en márgenes entre 25 y 30%, las de retail están entre 15 y 18 consumos sobre todo, y las financieras, dependiendo, los bancos tienen márgenes muy altos porque prestan a una tasa muy alta y captan una tasa muy baja. Entonces el margen es bastante alto, pero depende de cada industria este margen bruto, ¿no? Entonces es importante. Y esa multiplicación la dividimos entre nuestro churn rate, que es cuántos clientes nos están dejando cada mes. Entonces, por eso les decía que es importante este factor de que si nos dejan más clientes, o si tenemos un churn rate alto, este lifetime value va a ser bajo, ¿no? Entonces, es importante. Y el monthly recurring revenue son los ingresos recurrentes entre los ingresos totales. Entonces, que los ingresos recurrentes sean altos como proporción de los ingresos totales es muy bueno desde la perspectiva de un inversionista, porque quiere decir que no dependen de situaciones extraordinarias para generar valor en la compañía. Entonces, puede haber un caso en donde los ingresos recurrentes sean un porcentaje muy bajo, y entonces ahí lo que podemos cuestionar es qué ha pasado o por qué se han dado esos ingresos de solo una vez y no repetibles. Sin embargo, cuando los hacemos de forma recurrente, el valor de la compañía se puede incrementar de una forma muy importante. Del lado del costo, les mencionaba el churn rate, representa el porcentaje de usuarios que cancelan el servicio o la suscripción en el periodo de tiempo, y el Customer Acquisition Cost, que es cuánto nos cuesta adquirir un cliente. Entonces, aquí tenemos cómo podemos calcular el churn rate, que son los ingresos perdidos en un mes, entre los ingresos recurrentes. Si se fijan, están ligados todos estos conceptos, entonces todos los podemos utilizar de una forma ligada y mensual o con la periodicidad que ustedes quieran. Entonces es muy importante estarle dando seguimiento sobre todo a estas métricas. Y el costo de adquirir un cliente son los costos totales para generar ingresos entre el número total de clientes. Entonces, para la toma de decisiones, estos dos del lado del costo son muy importantes porque nos ayudan a generar estrategias de lealtad, de conversión de usuarios o inclusive de marketing. Si estamos gastando mucho en marketing, nos ayuda a mejorar estas métricas para poder ser un poco más disciplinados en cómo estamos utilizando
nuestro presupuesto de marketing o nuestros presupuestos para generar clientes e ingresos. Por último, el modelaje financiero, y yo creo que aquí, más que ver un modelo financiero, porque la verdad es que bastante estándar en términos de las que vamos a ver, que son la hoja de balance y el estado de resultados, que son creo que los más importantes. Yo creo que el modelaje financiero, para lo que va a servir en una compañía es justo para proyectar estas variables del negocio, dar a los potenciales inversionistas el análisis de los riesgos y la transparencia, y sobre todo ver hacia dónde va el negocio, qué variables son las que afectan la rentabilidad del negocio. Como el caso de la pandemia, pues nadie lo tenía pronosticado y sin embargo un choque así de fuerte lo que ha demostrado es que las industrias y las cadenas productivas que estaban débiles, pues tuvieron muchas fracturas y va a haber muchas compañías que no están sobreviviendo a este choque tan fuerte, sobre todo no necesariamente porque no estuvieran preparados, ¿no? Pero sobre todo porque estos impactos tan fuertes lo que nos obligan a hacer es a buscar soluciones mucho más complicadas y fuertes, ¿no? Como puede ser bajar los costos, el buscar más capital o inclusive modificar algunas de las cosas en términos del modelo de negocio, ¿no? Entonces, esto te lo puede dar el modelaje financiero. ¿Cuánto tiempo podemos soportar esta situación crítica? Las industrias que cerraron en la pandemia, pues lo que debían de hacer es pues más bien ver cuánto tiempo iban a poder sobrevivir si no les permitían el abrir a un modelo de negocio normal, o inclusive ahorita, si hasta que no se tenga la vacuna ya bien distribuida, pues no estamos en una situación tradicional como la conocíamos, ¿no? Entonces, esta nueva situación de estar abiertos a una capacidad limitada o con un modelo mucho más restringido, pues también si nosotros no conocemos las finanzas, la verdad es que tampoco podemos tener una perspectiva de qué debemos de hacer, sobre todo cuánto tiempo vamos a poder sobrevivir, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante. Y el modelaje financiero nos ayuda también para descubrir oportunidades. ¿Qué oportunidades hay? No solo en mercados, pero también áreas dentro de la compañía que nos permitan a nosotros generar estrategias para poder estar utilizando los recursos de una forma más óptima. Con los Unit Economics, lo que nosotros podemos hacer es prácticamente incorporarlos a los modelos financieros. ¿Y qué beneficios van a tener estos Unit Economics dentro del modelaje financiero? Que van a hacer mi modelo financiero más robusto, le van a dar más credibilidad desde la perspectiva del inversionista, y lo que vamos a hacer es poder tener de una forma disciplinada la transparencia, los resultados, exponer oportunidades o estos famosos gaps que se pueden dar entre algunas decisiones o entre algunos mercados y algunas cadenas dentro de una misma compañía, y sobre todo generar estrategias para maximizar la rentabilidad y con esto el valor de su compañía. Creo que es algo muy importante para ustedes como buena práctica dentro de los inversionistas y de ustedes como dueños del negocio, que pueden hacer con estos mails o estos one-pagers que hagan mensual o trimestralmente. Creo que es algo bastante bueno. Si bien un modelo financiero no existe, no hay cuál es el mejor modelo financiero, la verdad es que es muy difícil definir si es más sofisticado, no quiere decir que sea mejor. Realmente ustedes pueden tener un modelo financiero bastante simple que solo tenga las líneas básicas que demuestre las cosas importantes, y con eso le va a ser suficiente al inversionista o al potencial inversionista ver y utilizarlo, ¿no? Creo que sí hay características básicas que tiene que cumplir, que es la transparencia, la veracidad, una cosa que se llama completeness, que esto tiene que ver con que estén completas las cuentas que presentemos, y la utilidad, ¿no? Quiere decir que lo estemos presentando de una forma adecuada en términos de tiempo. La verdad es que no se vale que si yo voy a hacer una inversión hoy, que me presenten estados financieros de hace 2 años, ¿no? O de 3 años. Creo que ahí ya no me es útil porque las condiciones de negocio cambian y muchos de los números también han cambiado. Entonces, creo que ya no lo podría yo ver ahí, ¿no? Entonces, eso es importante. De los modelajes financieros, yo creo que de los más importantes es el balance general. Les mencionaba que en el balance general para nosotros es
una fotografía en donde se muestra la situación de la compañía en un punto específico en el tiempo o una fecha determinada, ya sea al cierre del año anterior, al cierre del último trimestre, etcétera, ¿no? ¿Y qué nos vamos a fijar aquí, sobre todo desde la perspectiva del inversionista? ¿Cuál es el efectivo que existe en las cuentas? Sobre todo para ver cuál es este burn rate de la compañía y cuánto tiempo le queda si mantiene este burn rate en términos de este efectivo que tiene. ¿Cuál es su capital de trabajo? Porque al final el capital de trabajo son todos estos gastos operativos y son los que se incurren para poder estar teniendo el negocio prendido y estar generando ingresos. ¿Cuáles son las cuentas por cobrar? Y esto tiene que ver con si nosotros estamos siendo eficientes en cobrar y en estar haciendo sonar la máquina registradora del negocio. Las cuentas por pagar, prácticamente el tema de las deudas, que tiene que ver con el apalancamiento, ¿no? Entonces, aquí en este estado financiero del balance general, nosotros nos podemos dar cuenta a grandes rasgos de la compañía, cómo se encuentra en términos financieros. Si está sana, quiere decir que tiene un nivel de efectivo suficiente para sobrevivir por los próximos meses, o si lo que genere le ayuda a estar acumulando efectivo y eso le va a permitir seguir sobreviviendo. Si el capital de trabajo es eficiente y lo está utilizando de una forma eficiente para estar llevando a cabo las actividades que son las primordiales de su negocio para generar ingresos, o si bien si tiene mucha deuda y es el tener mucha deuda, sí puede ser una señal medio negativa para el valor de la compañía, ¿no? Una empresa muy apalancada, la verdad es que es muy difícil darle un valor alto a la compañía, sobre todo porque la perspectiva en términos de la deuda es que es el capital más caro que hay que pagar. Entonces, creo que es algo muy importante para tomar en cuenta. Y la otra es el estado de resultados. Yo creo que el estado de resultados es, a mí personalmente, el que me da mucho más valor. ¿Por qué? Porque con esto me va a ayudar a ver qué tan eficiente es la compañía en términos de generar utilidades, generar flujo, generar utilidades y ver sobre todo los márgenes, ¿no? Y cómo les digo, con 6 líneas es un estado de resultados más que suficiente y sólido para poder demostrar cómo se están dando el modelo de negocio, cómo se está generando el flujo de efectivo en la compañía y sobre todo qué tenemos que hacer de algunas decisiones o no, ¿no? Entonces, se empieza con las ventas, de cuáles son los ingresos, cuál es el costo de los bienes o productos, y con eso tenemos el margen bruto. Este es realmente el margen bruto. Entonces, podemos calcularlo en términos porcentuales como este número que resulte de las ventas menos el costo de ventas entre el total de las ventas, y eso nos va a dar nuestro margen bruto. Después le tenemos que restar todos estos gastos operativos y administrativos para que se llevan a cabo con el negocio, que tiene que ver con desarrollo, la renta de las oficinas, gastos de venta, salarios, etcétera. Y eso nos va a dar una utilidad de operación o un margen operativo. Entonces, este margen operativo suele ser más bajo que el margen bruto, y muchas veces los inversionistas nos fijamos más en el margen bruto porque los cambios más fáciles de hacer tienen que ver con estos gastos operativos, ¿no? Realmente las compañías pueden gastar menos, ajustar la plantilla salarial, ajustar la renta, etcétera, para mejorar el margen operativo, pero también para generar un poco más de utilidad, ¿no? Entonces creo que es algo también muy importante. Después vienen otros costos que aquí tienen que ver ya en cosas más avanzadas de contabilidad financiera, con cosas como pago de intereses, los impuestos, cosas mucho más específicas ya después de tener tu utilidad operativa para tener tu utilidad neta, ¿no? Entonces, esta utilidad neta es la que se puede reinvertir o la que se puede distribuir como dividendos, y entonces es al final el efectivo que le va a quedar a la compañía para generar ya sea una reinversión o una distribución de dividendos, etcétera, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Y los casos que les mencionaba, ya para terminar la presentación, los casos más importantes o lo que hemos visto en términos de esta pelea o esta relación inversa que les mencionaba entre margen y crecimiento, este es el caso de Netflix.
Por ejemplo, este análisis viene de cómo en el 2019 Netflix en sus llamadas trimestrales al público inversionista, cómo fue mencionando la palabra crecimiento con la palabra margen, ¿no? Entonces, en el segundo trimestre de 2019 estaba mencionando growth 22 veces y margen 9 veces, ¿no? Realmente el enfoque de growth era mucho más alto y entonces sacrificabas ese crecimiento a un margen mucho menor. Eso es algo muy importante. Después, en el tercer trimestre, un poco más balanceado, 14 veces crecimiento, 10%, 10 veces margen. Y en el último trimestre de 2019 ya había un enfoque mucho más al margen. ¿Y por qué? Porque la compañía, como fue madurando, lo que estuvo aquí haciendo fue cambiar la estrategia y el mindset del management y los inversionistas de una compañía que crece a cualquier costo hacia una compañía que es mucho más rentable, ¿no? Entonces, una vez que tú alcanzas un nivel ya de crecimiento adecuado, lo que tienes que buscar es la rentabilidad. Entonces, está peleado el crecer, porque no vas a crecer con una rentabilidad tan alta, a tener una rentabilidad mucho mayor, pero con un crecimiento menor, ¿no? Entonces, eso es muy importante en cómo está peleado este crecimiento y margen. Y sobre todo, cómo se ven los márgenes, ¿no? Y cómo se ve el margen bruto y el margen operativo. Les mencionaba, a nosotros como inversionistas nos gusta ver siempre el crecimiento porcentual y esas son las sorpresas que se generan de forma positiva o de forma negativa. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en el estado de resultados el margen bruto, les mencionaba, tiene que ver con las ventas y mi costo de ventas? Entonces, el margen bruto de Netflix de 2015 a 2019, pues había estado 29, 31, 37, lo cual es un crecimiento de 31% en este periodo. Pero el margen operativo, que es lo que a los inversionistas les llamó mucho más la atención, creció 200%. ¿Esto qué tiene? ¿Por qué se dio esto? Realmente se dio porque, de acuerdo al ciclo de producto de Netflix y a esta madurez de la compañía, toda la inversión que se hizo en contenido en un principio, que tiene que ver con estos gastos que tiene aquí para el margen operativo, pues la vas a capitalizar después, ¿no? Entonces, cuando ya no estás reinvirtiendo tanto en contenido porque tú ya tienes un contenido lo suficientemente atractivo para que ya no crezca tanto la compañía y no necesites tú adquirir más suscriptores, pues realmente entonces vas a mejorar tu rentabilidad y vas a mejorar los márgenes operativos del negocio, ¿no? Entonces, esta trayectoria de mejora en la compañía, la verdad es que los inversionistas la perciben mucho como el valor que le está generando el management a los inversionistas por las decisiones de negocio que está tomando de una forma más eficiente. ¿Y cómo se ve eso? ¿Y por qué valoramos tanto los inversionistas estos unit economics? Porque al final, métricas como este recurring revenue, lo que vamos a ver es que se va a traducir en mayor capital y en mayor valor de la compañía. Por ejemplo, esta es una regresión entre lo que es el porcentaje que tiene cada compañía como el recurring revenue y el valor de la compañía por las utilidades que genera. Entonces, este Enterprise Value to EBITDA es una razón financiera que lo que nos va a ayudar, lo que nos dice es cuánto vale la compañía entre la utilidad que genera, ¿no? Entonces, pueden ustedes darse cuenta, aquí son Netflix y sus competidores, en donde teníamos los negocios tradicionales como son las distribuidoras de películas, en donde no tenían un recurring revenue porque no tienen un modelo de suscripción y un valor de la compañía pues bajo, entonces están por debajo de esta línea. Netflix, como tiene un recurring revenue, un porcentaje de recurring revenue bastante alto, los inversionistas sí reconocieron este valor y por eso ustedes están viendo que hoy en día ya Paramount, muchas distribuidoras de cine están volteando a un negocio ya mucho más de suscripción, ¿no? Y por eso son estos famosos streaming wars que se conocen en Estados Unidos como toda esta transición que se está dando de un modelo de negocio tradicional a consumir películas y consumir cosas o una biblioteca de contenido en un lugar específico a algo más on demand. Entonces, esto es algo también muy importante y que sí
se me hizo muy importante compartirlo con ustedes porque las métricas que ustedes definan para cada negocio o para su empresa como Unit Economics y las que más cuidado y las que más foco les pongan, la verdad es que se puede traducir en que los inversionistas las perciban y que les generen más valor a su compañía. Yo por último nada más les dejaría los errores que no permiten monetizar de forma eficiente y les mencionaba que hemos visto a lo largo de esta transición de empresas tradicionales a tecnológicas, estos 4 errores que se cometen para monetizar. El primero es un feature shock, que es que nuestro producto no logra capitalizar y articular una propuesta de valor clara y entonces pensamos que el mercado es one size fits all, ¿no? Entonces que prácticamente nuestro producto va a atacar a cualquier tipo de cliente. Entonces, no necesariamente vamos a poder monetizar igual a todos los clientes, aunque pensemos que es un mercado muy alto. Entonces, puede que si agregamos o tenemos un producto muy bueno y le agregamos un feature pensando en que ese feature o ese enhancement va a ser bueno para todo el mercado, que inclusive hasta perdamos clientes. Entonces, puede ser un error también que nos cueste mucho en términos de un churn elevado. Las minivations que les platicaba es que tenemos el producto adecuado, pero no logramos tener el precio que los clientes deberían de pagar por la propuesta de valor y entonces le estamos agregando cositas y innovaciones pequeñas, por eso son minis, a nuestro producto y entonces el mercado solo va a ir pagando ese diferencial muy chiquito y no vamos a lograr monetizar la totalidad de lo que a lo mejor el mercado podría estar dispuesto a pagar por nuestro servicio o producto, ¿no? Hidden Gems, cuando nosotros tenemos una compañía con varios productos, tenemos una Hidden Gem, que es el producto estrella, pero que nunca lo lanzamos bien al mercado porque no es reconocido y entonces estamos monetizando 5 productos, pero a lo mejor estamos monetizándolos al potencial de 20% y no uno que podríamos monetizar al 100, ¿no? Entonces creo que eso es algo también muy importante. Y el otro último son on-dead products, que al final son productos que nunca debíamos de haber lanzado o terminado y simplemente nos cuestan a nosotros como compañía y nunca los podemos monetizar. Yo con eso terminaría. No sé si quieren que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Sí, tenemos algunas que las vamos haciendo una a una. Primero nos pregunta Gabriela, ¿por qué es importante pensar en levantar capital? Me da un poco de miedo que no todo el negocio sea mío. Claro. Yo creo que levantar capital es importante pensarlo, pero no necesariamente es algo que tengas que hacer siempre, ¿no? O sea, realmente tú lo que puedes hacer es, el capital lo necesitas para expandir negocios, para expandir una nueva línea de producto, para crecimiento, ¿no? Entonces, si tú arrancas con un negocio y lo puedes tú realmente lanzar sin necesidad de capital, la verdad es que puedes tú tener el 80% de tu negocio y sí participar a lo mejor del 20% a Friends and Families que te ayuden a arrancar el negocio y que te ayuden a llegar a ciertos milestones para después pensar en el crecimiento, ¿no? Entonces, ¿para qué te ayuda el capital? El capital te ayuda para acelerar. Entonces, acelerar y tener más tracción es lo que te va a definir cuándo necesites levantar capital. Entonces, depende mucho de la etapa en la que te encuentres la que tengas que levantar capital. No necesariamente es que tengas que levantar del día cero capital en tu negocio. Excelente. Luego nos preguntan, ¿qué consejos nos darías para apalancamiento financiero en los emprendimientos sin generar deuda? Híjole, yo creo que lo más importante para el apalancamiento es la disciplina. Creo que muchas startups, lo que más me gusta a mí ver personalmente en las startups es que tú para levantar capital, sobre todo de ángeles inversionistas, lo que buscas es un SAFE, que es una nota convertible y que prácticamente depende del grupo de ángeles o de la persona y del inversionista con el que estés tratando, pero muchas veces
ese vehículo lo que te da es flexibilidad a ti como emprendedor para decir, oye, yo no tengo que pagar un interés. Acuérdate que el dinero más caro es el que no tenemos y por el cual se paga un interés. Entonces, esa deuda que tú generas cuando tú pagas intereses, pues prácticamente se convierte en un gasto. Entonces, yo creo que la disciplina para poder para poder endeudarte de una forma eficiente es lo más importante. Si tú adquieres una deuda que vas a invertir ese capital en un proyecto que te va a generar una rentabilidad por encima de lo que pagas del interés, es lo más importante. Si no, pues prácticamente es endeudarte y echar a andar una bola de nieve que se puede hacer mucho más grande en el paso del tiempo y que potencialmente puede llegarte a costar tu empresa. Justo iba súper relacionada con la siguiente, de como parte del plan de financiamiento, ¿has tenido algún negocio que haya iniciado desde cero, sin dinero o sin dinero propio? Pues mira, yo te diría que una creo que de las cosas personales más importantes para mí es, yo nunca me he dado esa oportunidad y sobre todo este salto a ser emprendedor, pero sí estoy muy consciente de que las ideas no te cuestan nada, las ideas las puedes tú empezar sin nada de dinero y es como tener los sueños, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante. Entonces, cuando tú empiezas con una idea de negocio, lo más importante es poder hacer tu plan de negocio. Ahí no necesitas capital. Y entonces puedes tú arrancar desde cero con un MVP. O sea, con un MVP, la verdad es que es muy válido hacer un testing porque tú lo que estás poniendo o el capital que estás poniendo es ese esfuerzo que se llama como sweat equity, que es tu tiempo, es tu dedicación, es tu trabajo para poder lanzar un MVP, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es el mejor ejemplo de que no necesitas una cantidad importante para arrancar un negocio. Tú puedes dedicarle tu esfuerzo y tu trabajo que te va a costar, es un costo personal, pero tú lo puedes arrancar sin dinero. Sí, súper. Tenemos una pregunta de Luisa Fernanda. Dice, ¿cómo se hace para evaluar empresarialmente a la industria de SaaS? ¿Podemos hacer un modelo de FCF con más de 5 años? Sí, o sea, por ejemplo, la industria de SaaS utiliza mucho estas métricas que les mencionaba, sobre todo de suscripción. Tiene que ver mucho como el ejemplo que puse de las industrias de cloud, ¿no? Entonces, cuando tú estás comprando un servicio o tú estás ofreciendo una suscripción, lo que vas a tú estar teniendo que hacer es modelar los usuarios, el costo de adquisición de ese usuario, tu conversión, el churn y cuánto te genera mensualmente. Entonces, con eso tú vas a poder generar y aplicar estos conceptos que vimos para poder generar ese free cash flow y cuánto vas a tener tú que estar invirtiendo extra en caso de que tú ofrezcas o paquetes o tiers o que inclusive tú necesites como dueño de la empresa estar generando nuevas features en tu producto, ¿no? Entonces, varios de los conceptos que vimos aquí, sobre todo bajo el modelo de suscripción, te pueden servir mucho y sobre todo los unit economics de churn, el customer acquisition y el recurring revenue. Trata también de pensar este famoso bundle en términos de que tú le puedes empaquetar a tu usuario o a tu cliente varios features y con eso generar un bundle, pero si lo haces de una forma recurrente se convierte en se conoce como flying wheel, que te va a estar generando a ti más valor, ¿no? Entonces, es un bundle que va a ser de mucho más valor a ti como dueño de esa plataforma o esa empresa SaaS. Okay. Cerrando esa parte, nos vamos a la parte donde hablaba sobre los milestones y los KPIs. Nos preguntan que en dónde y cómo podemos aplicar esos KPIs. Yo creo que los KPIs sirven sobre todo para ti como owner y como founder, para toma de decisiones. Entonces, si tú estás viendo que cuando abres un canal de ventas no está siendo lo suficientemente eficiente o te está costando mucho, tú puedes estar tomando estas métricas de una forma, hay gente que las ve hasta diario, inclusive estos KPIs, ¿no? O sea, dependiendo
de qué tan estrictos quieran ser con estos milestones de alcanzar una meta de ventas o alcanzar el punto de equilibrio. Creo que eso es algo muy importante te va a definir a ti cómo hacer estos KPIs, la recurrencia, la frecuencia sobre todo. La verdad es que yo creo que muchos de los que yo veo son mensuales, entonces a mí me deja tranquilo porque me va a dar hacia dónde va la tendencia del negocio estos KPIs y sobre todo los puedes aplicar en métricas o en un documento totalmente ajeno a tu estado financiero, ¿no? O sea, tú puedes, realmente ya hay muchas plataformas contables y financieras que tú vas vaciando los datos y que te generan los reportes automáticos. Entonces, podrías tener como un dashboard. La verdad es que la sugerencia ahí bien importante como owner de negocios es que tú tuvieras un dashboard en donde tú puedas ver tu tablero de cómo va esta tendencia y estas metas que tú te pones, ¿no? Entonces, creo que ayuda mucho el tener un dashboard de estos KPIs para poder ir logrando tus metas y tus milestones. Tenemos una pregunta de Virginia, respectivamente sobre las plataformas, si conoces alguna y les puedes recomendar para medir su rentabilidad y proyecciones en etapas tempranas. Sí las tengo, o sea, sí conozco, pero no las tengo aquí a la mano. Si quieren, se las hago llegar por correo para que se las distribuyan. La verdad es que hay 4 que creo que pueden utilizar. Hay algunas gratuitas, otras que sí tienen un costo, pero les puedo hacer llegar esos links que creo que son las que más me han gustado, sobre todo para términos contables. Y justo en el chat, Luis Fernando nos está compartiendo una que es de Guate, se llama Checkup, para que la puedan ir revisando quienes están en la sesión de Zoom. Luego nos pregunta Virginia, si tienes algún libro o podcast que recomendarías para emprendedores sobre estos temas financieros. Híjole, sobre temas financieros, no. Hay uno que yo escucho mucho que se llama How I Built This, de Guy Raz, que son historias de emprendedores y a mí me gusta mucho. Sí hay una lista de recursos que les voy a hacer llegar también, donde vienen, no son podcasts ni libros, pero son varios blogs en donde hay plantillas para hacer un business plan, plantillas para hacer un modelo financiero. O sea, esas se las puedo hacer llegar a través del CME o de Más Challenge. Pero, por ejemplo, a mí la verdad es que me gustan mucho más los podcasts, aquellos donde yo veo trato de identificar cuál es el hustle y cuál es esta lucha que están haciendo ustedes como emprendedores para poder, sobre todo, superar estos retos, ¿no? Creo que eso es bien importante y bien inspirador. Súper. Gracias por los recursos. Igual de Más Challenge, vamos a hacerles el listado y se los vamos a pasar a todos los que se inscribieron al programa, a la sesión, para que tengan todos sus recursos a la mano. Luego nos hace la pregunta César, que qué debo hacer si manejo un balance general en moneda local, quetzales y en dólares americanos. Ok, ahí lo que vas a tener es efectos de la traslación del tipo de cambio. Entonces, yo sí te sugeriría, pues tu moneda funcional son los quetzales, que es en donde estás operando, pero a lo mejor tú puedes definir una moneda de reporting, que pueden ser los dólares americanos. Entonces, tu balance y tu estado de resultados van a generar fluctuaciones cambiarias y va a haber un concepto que sea ganancia o pérdida por efectos cambiarios que lo vas a tener que reflejar. Sin embargo, yo sí te diría que podrías definir a que tu moneda de reporte o financiera sea los dólares y que la moneda funcional en la que generas las operaciones y ese es todos los gastos, etcétera, pueden ser los quetzales. Entonces, trata de definir esos dos conceptos entre la moneda de reporting, que puede ser US dollars, y la moneda funcional, que son los quetzales. Tenemos otra pregunta de cómo lograr mejorar el margen operativo en un modelo de e-commerce. Mejorar el modelo operativo en margen de e-commerce tiene que ver mucho con el control de gastos. Entonces, como tú lo que vas a hacer es, tú cobras un fee de esa transacción, tienes que mejorar los gastos. Entonces, ahí pues prácticamente va a ser el presupuesto de marketing o los gastos en los que incurres tú para traer
esos clientes o esos providers o a la plataforma. Entonces, ahí es prácticamente una disciplina de gastos en términos de un modelo de e-commerce. Mucho tiene que ver con el gasto en la plataforma de e-commerce, que creo que ese es el que no te puedes quitar, porque al final es uno de los más importantes. Lo robusto que sea tu plataforma es uno de los valores diferenciadores más importantes, pero sí puedes controlar cuánto vas a gastar en marketing, ¿no? Entonces, es un trade-off, pero es algo que tienes que poner mucho foco en este control de gastos. Súper. Byron nos pregunta que cómo puedo determinar cuánto porcentaje de acciones puedo cederles a los inversionistas sin ceder el control de mi empresa, o bien cómo puedo saber qué porcentaje es el justo para para una sociedad o una inversión. Pues mira, yo creo que ahí es muy relativo porque el porcentaje de inversión tiene que ver con el riesgo que el inversionista perciba en términos de la compañía y sobre todo el valor que le dé la compañía, ¿no? O sea, yo creo que definitivamente el control en cualquier empresa es la mayoría, ¿no? Entonces, pues tú como owner y founder teniendo 50+1, tienes esa mayoría. Y también tiene que ver mucho con los estatutos que tengas tú en el momento que te constituyes como empresa, ¿no? Depende de cada país, ahí las reglas. Lo que sí te podría decir es que el porcentaje justo tiene que ver con el nivel de riesgo que esté percibiendo el inversionista y la evaluación que le esté dando él a la compañía y a esa inversión. Entonces, digamos, si por ejemplo alguien va a invertir el 30% de una empresa que vale $1,000,000, pues tiene que poner $300,000, ¿no? Entonces, es muy relativo. Yo te diría que más bien lo primero que tienes que definir es la evaluación de la compañía. Con eso vas a tú poder decir cuánto tú vas a levantar de capital y qué porcentaje va a ser ese que vas o qué porcentaje representa del valor de tu compañía eso que vas a levantar de capital, ¿no? Entonces, ya después cada inversionista podría decir, bueno, yo quiero participar en el 1, el 10, el 5, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy relativo. Lo que sí, el control, 50+1 normalmente en México así es. Ok, tenemos la siguiente pregunta de Cristian. Determinación de precios de producto considerando márgenes para inversión, costo producto, costos operativos y ganancias. Asumo que la siguiente parte de la pregunta sería cómo llevarlos todos juntos para determinar un precio justo. Es que el precio justo, acuérdate que es el que está dispuesto a pagar tu cliente, que representa una rentabilidad adecuada para ti, ¿no? Entonces, en el estado de resultados, acuérdate que teníamos las ventas y el costo de ventas. Ese costo de ventas, pues va a incluir cuánto me cuesta a mí en producir ese producto. Entonces, si a mí me cuesta, digamos, producir, si yo lo vendo en 100 y me cuesta 60 producirlo, me quedan 40 y yo tengo un margen de 40% bruto. Entonces, prácticamente no existe, o sea, no existe ninguna fórmula específica para determinar cuál es el precio de cada producto o hacer como una mezcla para un target de producto, de margen, perdón. Lo que sí tienes que pensar es que de estos errores que te mencionaba al momento de monetizar la innovación. O sea, si tú tienes un producto que es suficientemente bueno y que la gente esté dispuesto a pagar un precio elevado, trata de ponerle un precio elevado y ver cómo funciona. O sea, yo creo que ahí es más bien como estar haciendo estrategias de pricing para que tú logres primero las metas de ventas que quieres con el número de clientes que quieres y después tener ese balance entre la rentabilidad y el crecimiento que quieres, ¿no? El caso de Netflix. Netflix empezó con mucho crecimiento y entonces tenía un precio de entrada muy bajo porque su contenido era masivo y entonces tenía que crecer. Y lo que fue haciendo fue invirtió en contenido para que entonces ellos pudieran subir los precios y durante los últimos años han estado constantemente subiendo los precios, sacrificando crecimiento porque probablemente muchos clientes se van a ir porque ya no quieren pagar tanto por una suscripción. Sin embargo, el valor del contenido y de esa biblioteca que ellos construyeron durante muchos años
lo que les da es esa rentabilidad al momento de subir precios, ¿no? Entonces, no hay ninguna fórmula. Lo que yo te diría es más bien como que trata de pensar en las estrategias que puedes hacer tú, buscando este equilibrio entre qué quieres tú priorizar, crecimiento o rentabilidad, y después encontrar ese balance. Justo ahí va mucho a cuál sería el precio que tu cliente buscaría pagar sin creer que te estás pasando y estás loco, y cuál sería el precio mínimo que podrían pagar sin creer que es una agachada, diríamos en Guate. Entonces, Yo creo que eso tiene que ver también con la propuesta de valor o que tú le llegues a transmitir al cliente. Imagínate, la verdad es que a lo mejor yo personalmente no estoy dispuesto a pagar lo que cuesta un Tesla, ¿no? Porque yo inclusive no tengo auto hace 8 años, ¿no? Entonces, para mí es diferente a que a lo mejor tú, Zulma, quieras pagar un Tesla porque a ti te llaman, o sea, quieres tener un Tesla, ¿no? Entonces, creo que depende mucho de cómo se transmite la oferta de valor, la propuesta de valor a cada cliente. O sea, para mí, el tener un Tesla a lo mejor sí es algo muy bonito, pero a lo mejor prefiero rentarlo nada más unos días que pagar un precio a lo mejor muy alto por tenerlo. Piensen en la definición del precio, tiene mucho que ver en cómo están transmitiendo esa propuesta de valor a sus clientes y esa oferta que su empresa o producto genera. justo. Tenemos la pregunta de Mónica. En tu opinión personal, ¿por qué crees que el churn ha tomado tanta relevancia en métricas y cálculos? Pues porque cada vez este mundo más digital y más remoto, la verdad es que hace que que nosotros como clientes podamos cambiar y que tengamos más alternativas en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, otra vez estos famosos streaming wars, cuando te das cuenta que estás pagando a lo mejor $50 por 5 servicios y que no utilizas los 5 al mismo tiempo, pues vas a decir, oye, no, yo me quedo con uno, ¿no? Entonces, en un mundo con más alternativas, para los humanos es más difícil tomar decisiones cuando tenemos más alternativas. Entonces, por eso, y además el el precio de cambiarte es muy bajo. O sea, simplemente apagas tu suscripción y listo, te dejan de cobrar, ¿no? Entonces, no tienes que ir a abrir un contrato o no tienes que ir a una oficina y una sucursal para que te cancelen el contrato, etcétera, etcétera. Entonces, el cambiarte es muy fácil. Entonces, por eso este churn cada vez cobra más relevancia porque el switching cost de un usuario o de un cliente es muy fácil y es contra una competencia cada vez también mayor, ¿no? Tenemos la pregunta de César. Si se tiene un modelo de negocio en donde se depende de un proveedor monopolista para expresar lo fluctuante de la relación, ¿hay algún método o herramienta que pueda utilizar y que el inversionista pueda percibirlo? Normalmente cuando estás en un monopolio o un duopolio, ahí los supuestos van a ser más sencillos en términos de que las preguntas no van a ser necesariamente con el modelo financiero y con el margen, porque al final ya tienes capturado la mayoría del mercado. Más bien, las preguntas a los estados financieros van a ser qué tan sostenible es esta ventaja competitiva o esta barrera de entrada, qué tan elevado, qué tan baja es. Y sobre todo porque normalmente en los monopolios y duopolios los márgenes son bastante estables y son altos. Entonces, márgenes altos y estables lo que promueven es la entrada de competidores y entonces, en teoría, deberían de bajar esos márgenes para ser más sostenibles con más competencia. Entonces, pasa mucho, por ejemplo, en telecomunicaciones. En telecomunicaciones, normalmente tienes uno o dos grandes proveedores y después los chiquitos lo que hacen es generar diferentes ofertas de valor que medio compitan en precio, pero no tanto en servicio. Y entonces, o sea, es prácticamente nada más responder cuáles van a ser mis ventajas competitivas y que sean sostenibles y qué tanto pueden entrar nuevos competidores para competirme en esos márgenes, ¿no? Entonces, no necesariamente va a ser entre la fluctuación de la relación con este proveedor o cliente que sea a lo mejor alguien que te ayude a mantener ese monopolio. Y tenemos la última pregunta de William, que en dónde y cómo puede invertir en startups.
si ya existe en algún espacio en donde él puede invertir en startups que tú le recomiendas. Pues mira, en Latinoamérica la verdad es que para inversionistas individuales es algo complicado porque yo te puedo contar mi experiencia personal. Lo que yo hago es, yo tengo un grupo de amigos a los cuales lo que nosotros hacemos es juntamos un pool de 10 inversionistas ángeles, sobre todo porque los tickets son a lo mejor significativamente altos, ¿no? Entonces, lo que yo te recomendaría más bien es como que pensaras en que invertir en startups, el 80% van a fallar y el 20% van a ser bastante buenas, ¿no? Entonces, lo mejor que puedes hacer es tener un portafolio diversificado, inclusive de startups. Entonces, yo te puedo decir que para que lo que tú necesitas de la escala, hacerlo es, tendrías que hacerlo a través de fondos que logran juntar un pool importante de inversionistas y de recursos, no solo de personas, sino también de instituciones, y eso es algo importante. Hay fondos que se dedican a esto. Hoy en día solo está abierto como para inversionistas institucionales, pero también hay algunos vehículos en los que puedes tú invertir a estos fondos, a través de estos fondos. Como inversionista personal es complicado porque te digo, los tickets son altos y entonces a lo mejor para replicar 10 inversiones necesitarías, no sé, por darte un número, $1,000,000, ¿no? Solo un ejemplo, ¿no? No quiero decir que sea eso, pero sí puede ser muy retador para inversionista personal o individual. La verdad es que yo sí creo que existe una oportunidad ahí para justo abrir este tipo de mercado a inversionistas un poco más individuales. Creo que lo que se ha hecho es con estas famosas plataformas de crowdfunding y es lo más cercano a invertir de una forma diversificada en startups. Pero creo que hay mucho espacio, entonces hay una oportunidad ahí para que se pueda hacer de una forma mucho más eficiente. Esa era nuestra última pregunta. Muchísimas gracias, Omar, por tu ponencia, por responder todas las preguntas del público. Creo que nos fuimos con muchísimo conocimiento sobre estos temas y si hay más dudas, por favor, no duden en escribirnos, ya sea al CME o a Más Challenge, y con gusto le trasladamos las preguntas a Omar y se las vamos contestando individualmente. También de los recursos que hablábamos, se los vamos a estar pasando en el transcurso de estos días, que los juntemos todos para hacerles llegar todo el paquete completo y lo tengan a la mano. Muchísimas gracias, Omar, de nuevo. Muchas gracias a todos. Solo antes de continuar, quisiera hablar un poquito sobre William, a William, a responderle un poquito a la pregunta de que aquí en Centro Municipal de Emprendimiento justo en este año estamos planeando una cartera de posibles emprendimientos que estén listos para recibir inversión. Entonces, pues seguimos en contacto. Y a próxima esperamos sacar estos planes, ¿verdad? Y bueno, agradecer a Omar y también aquí a Zulma que antes de que todos se vayan, por favor, necesito que le pongan mucha atención a esto que les tiene que decir. Ok, desde el lado de Más Challenge estamos buscando startups o emprendedores que ya estén en una etapa de validación y crecimiento. Eso significa que ya hayan pasado un poquito más de un año en el mercado. Estamos buscando a aquellos startups que quieran formarse de forma rápida en un bootcamp exclusivo. Para esto es esta convocatoria. Son startups que están realmente cambiando la forma en la que se están haciendo las cosas en su industria. Estamos buscando startups y emprendedores de impacto que estén cambiando el rumbo de la economía del país. Este programa va a estar abierto la convocatoria hasta el 5 de marzo. Pueden leer el QR que aparece en pantalla o ingresar al link para que puedan conocer las bases, las fases de evaluación y esto para entrar entre los 20 startups que van a participar en el programa. Este es el primer programa que Más Challenge junto con el BitLab y Cemex estamos lanzando en Guatemala. No va a ser el primero, entonces para todos aquellos que aún estén empezando, pues en el transcurso de los siguientes meses vamos a tener algunos otros. Y es una gran oportunidad para aquellos que sí están creciendo, que sí están cambiando realmente su rumbo, definir estrategias nuevas.
los invitamos a que todos puedan aplicar. Extendimos convocatoria únicamente por este evento porque la convocatoria se cerraba mañana. Entonces, invitamos a todos aquellos que estén buscando conexiones, mentoría, formación para definir estrategias de crecimiento que se unan a este programa sumamente bueno, muy corto, de forma virtual, en abril. Entonces, eso es todo de nuestra parte. Muchísimas gracias al CME por la oportunidad de coincidir en este tipo de eventos. Desde Mass Challenge, CEMEX y BitLab, puedo hablar por los tres de que estamos muy emocionados de trabajar en el ecosistema de Guatemala y lo que se está haciendo en el país. Muchísimas gracias a todos y que tengan una bonita noche. Gracias, Zulma, y para nosotros también ha sido un gusto poder organizar este evento juntos. Omar, nuevamente te agradezco muchísimo. Están llegando comentarios de que pues, fue una muy buena ponencia, ¿verdad? Que muchas gracias por todo el apoyo. Y aquí no solo en Zoom, sino también en el Facebook Live, que todavía hay algunos conectados. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a los dos. Y a todos los que nos están viendo hasta el final, les recordamos que aquí en el Centro Municipal de Emprendimiento vamos a seguir teniendo este tipo de webinars y conferencias virtuales y los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales. La próxima semana tendremos un foro con mujeres emprendedoras en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Entonces, espero verlos aquí conectados y compartir con todos ustedes nuevamente. Que tengan una feliz tarde. Gracias al CME y a todos ustedes y Mass Challenge. Que estén muy bien.